Muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor de este maravilloso podcast llamado El Golpe. Este maravilloso podcast se transmite a través de diferentes plataformas de streaming como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, depende de tu dispositivo. Y también estamos subiendo estos contenidos a YouTube. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos celebrando nuestro capítulo número 61 y quiero celebrar con ustedes hablando de una pregunta que una de nuestras más fieles oyentes nos hizo la consulta, nos hizo el request de que le respondamos la pregunta de por qué la gente no se quiere vacunar. Es una pregunta muy interesante porque de hecho yo me la he planteado muchas veces y tengo como una idea bastante vaga, pero bueno, yo he traído toda la información, la he recopilado para ustedes, la he estructurado y bueno, le he dado aquí una síntesis de cuál es la razón por la que la gente no se está vacunando. Así que empezamos. El escepticismo hacia las vacunas del coronavirus amenaza con prolongar la pandemia y retrasar la recuperación en muchos países. Incluso entre médicos y personal sanitario hay reticencia a la vacunación. Esto supone un importante obstáculo para conseguir la tan ansiada inmunidad de grupo, sobre todo ahora que la variante Delta, altamente contagiosa, se está propagando rápidamente por el mundo, incluso en países con altas tasas de vacunación, como es el caso de Reino Unido. Convincing skeptics to get the vaccine is easier said than done, especially in rural areas that are heavily Republican. NBC News political reporter Vaughn Hilliard is in Pineville, Missouri. Vaughn, if I understand correctly, that county has the second lowest vaccination rate in all of Missouri. Why are people there so hesitant to get a COVID shot? I don't care if I look like the wise guy or the dumb guy. It's my decision. I just decided I'm not going to do it. I'm a guinea pig if that's the case. Yeah, I'm not going to get the COVID vaccine. I don't feel like I don't know. I just feel like I'm good. I don't need to. I take vitamins and whatnot, and I'm pretty healthy, so. Bueno, ahí está, usted lo escuchó. El primero dice, no me importa si ustedes piensan que soy un tipo salvaje o un tipo tonto, pero no me voy a vacunar. El segundo mostraba más un tono de indiferencia y bueno, decía que él estaba bastante saludable, pero bueno. La caracterización de aquellas personas que no se quieren vacunar mayoritariamente son republicanos que viven en áreas rurales. Entonces, dicho esto, bueno, ya podemos darle inicio a nuestro maravilloso podcast. Por ejemplo, debo empezar diciendo que estaba leyendo la tercera, es un medio digital. Ellos encabezan una reseña comparando los planes de vacunas con cómo se puede ver las actualizaciones de software. Ellos comparan una cosa con la otra porque ellos dicen el primer 80% más o menos funciona como un rayo, es decir, rápido, y luego parece tardar una eternidad en terminar el resto. Alrededor del 80% de la población adulta del Reino Unido, por ejemplo, ha decidido al menos por una dosis de las vacunas, pero ya se ha ralentizado el proceso. Por ejemplo, vamos al caso de Bradford, que está en el centro de Inglaterra. Un hombre llamado Basil Bashir, de 54 años, con excelente estado físico, dice: me ofrecieron la vacuna, pero fui arrogante. Iba al gimnasio, montaba bicicleta, caminaba, corría. Como estaba fuerte y saludable, pensé que no la necesitaba. Además, si al final resultaba que no era seguro, no habría corrido ningún riesgo. Bueno, resulta que Basil Bashir estuvo recibiendo oxígeno por casi por una semana y le estaba diciendo a la gente en la reseña del artículo que iba a utilizar su caso para compartirlo con los demás y explicarle a la gente que por arrogancia y por falta de información uno se tiene que vacunar, que no se deje llevar por teorías conspirativas, por ejemplo. Pero bueno, yo estoy solo tirando algunas flechas. Ahora voy a empezar con lo más denso. Debo decir que The New York Times fue uno de los artículos donde más hay como una clarificación de cuáles son las razones por las que la gente no se vacuna, y ellos plantean la idea de la desinformación. Ahí existe una campaña de desinformación que está afectando a diferentes comunidades en Estados Unidos, sobre todo las comunidades negras e hispanas, que han sido las más afectadas por la pandemia y cuyas tasas de vacunación son más lentas que las de las personas blancas. Los güaros, como dicen aquí en Oklahoma los mexicanos. Le dicen así a los blancos, los güaros.
Bueno, ellos confrontan las teorías conspirativas sobre las vacunas, los rumores y reportes noticiosos engañosos en redes sociales como en Facebook, Instagram y las demás redes sociales. Esto lo reportan las autoridades de salud e investigaciones sobre la desinformación. Yo tengo unos capítulos sobre la desinformación que son muy buenos porque hablo sobre los sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos, que me cuesta mucho decir esa palabra, no sé por qué. Y de verdad que el tema, de hecho este capítulo iba a hablar sobre la desinformación, pero bueno, vamos a primero responder la pregunta de por qué la gente no se quiere vacunar, que bueno, una cosa tiene que ver con la otra, de hecho. La desinformación varía. Hay informaciones de que las vacunas alteran el ADN, algo que no es cierto, por supuesto, y que las vacunas no funcionan, o que las personas de color son usadas como conejillos de indias. Gran parte de esta información es incorrecta, proviene de amigos, familiares, celebridades y surge en comunidades que han sido particularmente impactadas por la pandemia y que enfrentan una serie de obstáculos para vacunarse. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Valdés y él tiene un canal de YouTube que es muy popular, se llama El Mercurio. Tuve la oportunidad de entrevistarlo, estábamos hablando sobre las elecciones de Perú en esa época. Él dice que es muy probable que no fuera a ganar Pedro Castillo. Al final ganó, tenía ganas de mandarle un mensajito y decirle, hey mira, perdiste la apuesta. Pero bueno, el caso es que Antonio Valdés, bueno, él hace mucho eco en su programa, en su canal de YouTube, que es muy bueno, sobre esto de no vacunarse, porque los gobiernos obligan a la gente a vacunarse, etcétera, etcétera. En ese sentido me permito diferir. Y no solo él, mucha gente lo piensa. Por ejemplo, los medios extranjeros y activistas antivacunas también han intentado agresivamente sembrar dudas en la seguridad y la eficacia de las vacunas fabricadas en Estados Unidos. Fíjense que conseguí una reseña en El País en el que se habla de una encuesta realizada en junio por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y señala que los reticentes totales a recibir el medicamento son apenas el 4% de los ciudadanos, cuando de hecho en octubre del año pasado eran casi el tercio de la población. Entonces Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, opinaba que estos antivacunas son absolutamente marginales aquí, un grupo minoritario, y no van a tener peso en la campaña vacunal. Él dice que él no perdería mucho esfuerzo en ese grupo. Sin embargo, el fenómeno español es muy diferente al norteamericano, ya que no es un grupo marginal. En el caso nuestro, existe mucha gente en este país que no se quiere vacunar, a raíz, por supuesto, de la última gestión republicana del presidente Donald Trump, en el que, bueno, de alguna u otra manera se hizo bastante eco de todas estas teorías conspirativas y a pesar de que el mismo Trump se tuvo que vacunar, por supuesto, porque estaba de hecho en el grupo de riesgo, pues, porque es mayor de edad, porque era obeso. Entonces, creo que la gestión republicana lo que hizo fue exacerbar la polarización en el país y no es marginal ese grupo que no se quiere vacunar en este país. Y es paradójico porque los países nuestros, latinoamericanos, que no todos tuvieron el privilegio de acceder a las vacunas, ellos sí querían vacunarse. Pero así es la vida, por lo general es así, es injusta. Yo creo que sería interesante dejar una opinión aquí en los comentarios y nos digan qué piensa usted, si decide vacunarse o no decide vacunarse, si quiere o no puede o lo que sea, para tener más o menos una idea de lo que piensa la gente allá afuera que nos escucha. De hecho, llegar a vacunar al 100% de la población susceptible es imposible. Esto lo dicen los especialistas. Para empezar, porque siempre hay un grupo, aunque minúsculo, de personas que no se pueden vacunar porque tienen contraindicaciones médicas, ya sea por alergias o algún componente de la vacuna o por interacciones con otros fármacos que consumen, como los alérgicos al... no sé cómo voy a responder. Al poliietilenglicol. Un momento. Polietilenglicol. ¿Escucharon? Bueno, ahí está. Polietilenglicol, que es básicamente es como la gota en la que van las vacunas a las células, es lo que explican. Pero en todo caso, entre los que pueden, entre los que no pueden y los que no quieren, también hay otro colectivo que baila entre la incertidumbre, que son los que, sin ser antivacunas radicales, tienen unas dudas. Los que temen sus efectos, que es una de las causas por las que la gente no se quiere vacunar, los daños colaterales y su eficacia. Fíjese que en torno a todo este periplo de quién se quiere vacunar, por qué no se quiere vacunar, etcétera, etcétera, conseguimos un archivo en formato Word de la Universidad
de California San Francisco, la UCSF. Ellos tienen un archivo Word en el que se titula Mitos y realidades sobre la vacuna contra el COVID-19. Entonces ellos responden una por una las preguntas que hace la gente y dan el veredicto. Por ejemplo, ¿cambian las vacunas de ARNM su ADN? No, responden. Ellos explican entonces. Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna son vacunas ARNM, lo que significa que contienen ácido ribonucleico mensajero. Es básicamente un fragmento de material que contiene instrucciones. El ARNM es solo un mensaje temporal. Después de que se forma la proteína espiga, el cuerpo destruye el ARNM para que no permanezca en el organismo. También hay gente que también en el archivo hay otra pregunta y dice, ¿es la inmunidad de la vacuna más fuerte que la inmunidad natural de la infección? La primera vez que el gobierno vio de hecho ellos argumentan, como lo estoy haciendo yo ahorita en este momento, y responden, probablemente. Y así sucesivamente, como para saltar las preguntas. Voy a ir a la pregunta que es más popular. ¿Se saltaron los pasos los ensayos clínicos de la vacuna para completarse más rápido? Veredicto, no. Los ensayos de las vacunas toman años porque no solo necesitan reclutar a muchos participantes para poder evaluar la seguridad y la eficacia, sino también porque después tienen que esperar que se produzcan infecciones. Las vacunas del COVID se han movido con más rapidez gracias al apoyo financiero adicional del gobierno y otras fuentes de financiamiento. Ustedes recordarán que el muy querido y odiado presidente Trump encabezó un operativo llamado Warp Speed. Es una operación público-privada que fue iniciada por el gobierno del presidente Trump en el 2020. Y pues ellos inyectaron una cantidad exorbitante de financiamiento. Entonces, esa fue una de las razones por las que las vacunas se realizaron tan rápido también, porque una vacuna tradicionalmente toma hasta 10 años. Y bueno, este artículo lo voy a compartir con ustedes en la descripción. Yo sé que de cada 10 personas que van a escuchar este podcast, si acaso una lo leerá, pero igual lo voy a compartir porque es material muy valioso. Y por lo general la gente que cree demasiado en las teorías conspirativas por lo general no se toma la molestia de leer este tipo de cosas. Queridos colegas, les quiero dar las gracias por haber formado parte de este maravilloso episodio y no olviden por favor suscribirse al canal y en el caso de YouTube cliquear en la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba contenido tú puedas estar al tanto de las actualizaciones. Espero verlos en una oportunidad. Les habló Manuel Zambrano.